recomendaciones. Ahora vamos a tratar un tema que nos preocupa muchísimo, que es la violencia interbarrial, intervecinal, ¿no? Hemos visto una serie de notas que dan cuenta de estas agresiones, cuchillazos por reclamos por no recoger el excremento de la mascota, se cierra un parque arbitrariamente con candado, agarran a puñetes a una señora acusándola de que su perro mordió a la hija del agresor. En fin, una serie de conductas muy violentas cuya explicación vamos a tratar de dar acá luego de esta nota, que es un recuento de lo que motiva nuestra reflexión. La agresión y la violencia son en la actualidad fenómenos sociales muy preocupantes, y no solo por su prevalencia, sino casi por su normalización, que daña a muchas personas de manera absurda y lógica. Recordemos el caso de Andrés Vice y su perrita Menda, donde una mujer lo insultó con lisuras y golpeó al actor en plena calle cuando estaba paseando a su mascota. Esa señora está totalmente descontrolada. La razón, simplemente la agresora no soportó verlo pasear junto a Menda. ¿Qué he hecho yo? Le he tocado su perro. Una amenaza, ¿Qué amenaza? Niña, es que no he hecho ninguna amenaza. No he hecho ninguna. ¿Y tú a veces cuando te peleas con tu mamá no le dices alguna cosa que no sientes? Ella acusaba de que la perrita orinaba en la puerta de su casa. Para nadie es secreto que existen reglas de convivencia que son esenciales y todos debemos cumplir. Sin embargo, hay vecinos o congregaciones religiosas que no respetan el derecho a la tranquilidad. Pastor, ¿cuántas veces tenemos que pedirle que baje el volumen? Esa actitud, para que vean que se cuadran, hacen lo que quieran aparte de la bulla. Es allí cuando la violencia se convierte en una forma de solucionar dichos conflictos. Hace unos meses dimos cuenta cómo un cocinero de Chifa atacó con machete a trabajadores de una barbería. ¿Y por qué? Porque la bulla era todos los días y a toda hora, que afectaba a su sueño. Todo esto pasó delante del personal de serenazgo de Cieneguilla. Todos los días changa. No pido un favor, no me hagas caso. No. Pero no baje, pues. O como este vecino del terror que amenazaba a todo su barrio de Comas, nada menos con un rifle, pues él no soportaba ninguna bulla de niños, animales y peor si había gente llorando en los velorios al aire libre. ¡Ahí está libre! Definitivamente, la evidencia ante nuestros propios ojos parece indicarnos que todo está empeorando. ¿Por qué somos tan violentos? Los expertos están de acuerdo de que no hay una sola causa, sino varios factores interrelacionados. Ayer dábamos cuenta del asesinato de un barbero en La Victoria. El cliente le disparó solo porque no le gustó su corte de cabello. Y no le bastó eso, sino que tras el hecho empezó a lanzar disparos al aire. Las personas se golpean sin razón, se insultan con facilidad o incluso se matan. ¿Por qué pasa? ¿Hay alguna explicación? Aquí en ATV Matinal analizamos el tema con el psicoanalista Jorge Yamamoto. Exacto, porque realmente nosotros aquí en la interna estamos conversando y pasamos sistemáticamente estas notas que obviamente decimos qué está pasando con nuestra sociedad, ¿no? Por pasear al perro, porque no me gustó cómo me cortaste el pelo, porque no me gustó lo que me vendiste en el Chifa, es increíble y da obviamente para un análisis y nuestro debate abierto. Claro, para poder comprender, ¿no? ¿Por qué la gente es tan poco empática? ¿Por qué ese nivel de violencia, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué está pasando nosotros como sociedad en general? Sí, yo me adelanto a proponerle una reflexión a Jorge Yamamoto. Él es un psicólogo social que va a intentar explicarnos la situación. Y yo creo que en un país donde las instituciones no funcionan, donde los ciudadanos saben que si van a la policía no los va a atender, si se les cae el auto encima de su casa, la municipalidad no va. Algo propicia esto, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente desde la psicología social, que es mi campo de trabajo, no el psicoanálisis, hemos hecho estudios en el Perú a manera introductoria y uno de los 3 factores más importantes para la felicidad de nuestros compatriotas es tener un buen lugar para vivir. Y dentro del buen lugar para vivir hay un indicador que son buenos vecinos para una buena convivencia. ¿Por qué? Porque eso forma lo que antes era la tribu.
y la tribu ha sido esencial para nuestra supervivencia. Entonces, relaciones cordiales y de cooperación son indicadores de que nos va a ir bien y somos felices. Pero cuando ocurre lo contrario, son vecinos faltosos, que uno les pide que tenga mínimas normas de convivencia y no las cumplen, se activa nuestro cerebro primitivo de alarma, se activa nuestro sentido de supervivencia y así podemos ver cosas irracionales, inadecuadas, explicables, no justificables, como querer acuchillar a un barbero, como sacar un arma de fuego por bulla y otro tipo de cuestiones alucinantes. Pero esto, Jorge, se da indistintamente de clases, de distritos, de edades incluso, ¿no? Porque lo hemos visto, claro, en personas muy jovencitas, como los que estaban atacando, el que atacó a su barbero porque no le gustó el corte, pero también lo vemos en adultos mayores incluso también. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Así es, no es el nivel socioeconómico, sino son fundamentalmente tres factores en nuestro cerebro: la capacidad de autorregularnos, el disparo de sentimientos de agresión y violencia, que posteriormente podrían ser regulados, es decir, hay un disparo de agresión y una capacidad de autorregulación. Y el otro tema muy importante son los valores de convivencia. Cuando encontramos que un buen lugar para vivir con buenos vecinos era fundamental para los peruanos, más temprano que tarde tuvimos que irnos a otros países para estudiar cómo se encontraba. En el Tíbet, por ejemplo, que es una de las zonas, en el Tíbet rural, una de las zonas de mayor nivel de estrés ambiental y de convivencia positiva, lo mismo hemos encontrado en las comunidades aborígenes del norte de Canadá y ciertamente en comunidades muy remotas en la Amazonía y en la sierra. Lo que tienen es un principio muy simple: primero piensa en tu vecino y luego piensa en ti, ¿no? Traducido a términos urbanos, le va a molestar la bulla, ¿no? Le va a molestar los cantos y son muy cuidadosos. Entonces, son los zapatos del otro. Exacto, tenemos una comunidad de 50 personas y tenemos 49 personas pensando en nosotros. Pero en el Perú se voltea la torta y cada uno está pensando en su propio cuadradito y solo tenemos una persona pensando en nosotros. Pero cuando se transgrede ya cierto nivel de respeto mínimo, sale la agresión y termina siendo un pequeño infierno. Y hablando de ese respeto, llevando un tema son tipo los vecinos, la agresividad que estamos viendo, como saca cuchillo, machete, rifle, todo, ¿no? Y si lo llevamos al tema también del transporte, en las calles, ¿no? Los conductores. Le cuento lo que me pasó ayer, justo lo contaba Julio ahorita, ¿no? Yo estaba caminando con mi hijo, 5 años, cruzando la pista por el crucero peatonal, todo bien, y pasa un taxista y a toda así velocidad, yo, oye, para, ¿no? Le dice, sí, para, ¿no? Y de hecho paró, ¿no? Pero me insultó, me dijo, oye, avanza, y pip, con sus lisuras, ¿no? Le digo, ¿qué pasa? Estoy con mi hijo, ¿qué tiene? Avanza, pues, y me gritó horrible. Entonces, eso también nos lleva al tema del transporte, ¿no? ¿Por qué cuando uno está manejando, cómo entender ese, no sé, esa agresividad tan máxima que hay a veces, o falta de tolerancia también ahí, ¿no es cierto? Sí, hay un modo cerebral que es el modo de supervivencia, ¿no? Entonces, imaginemos que estamos en un gran terremoto y lo que ocurre es una suerte de sálvese quien pueda, a menos que haya un entrenamiento para generar el hábito de la conducta organizada. Es por eso que los simulacros son muy importantes. Pero si no hay simulacro, no hay entrenamiento, cada uno ve por su propio pellejo. Pero ese mismo circuito se puede activar cuando hay agresión social, cuando no hay normas, cuando las instituciones no cumplen su papel. Entonces yo tengo que ser juez y policía, justiciero y defensor y agresor. Entonces la gente ya no ve más allá de su milímetro de interés personal, entonces está apurado, ve a una señora con su hijo y no tiene la mínima capacidad de darse cuenta. Pensar en el prójimo, ¿no? Exacto. Antes de hablar de la solución, lo que quería preguntarle también es por qué a los peruanos, y esto me lo dicen muchos amigos extranjeros, no de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Colombianos, chilenos, ecuatorianos, ¿por qué nos cuesta tanto el bien común? ¿Por qué somos tan egoístas dentro inclusive de nuestro propio edificio, de nuestro propio barrio? ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos y peruanas pensar en el bien común, en la colectividad? Yo diría, basado en nuestros estudios hechos en América Latina,
que son 3 factores. Primero, el de la exagerada discriminación caliente y contradiscriminación que hay en el Perú. En Chile, en Colombia, obviamente que hay discriminación, pero es un poco más discreta, ¿no? Y hay un cierto nivel de solidaridad entre clases y se entiende que todos nos tenemos que ayudar y así salimos adelante. Entonces, en el Perú no ocurre eso, sino aquel que tiene un poquito más de plata, siendo aún pobre, lo discrimina al que tiene menos plata. El que está 100 metros más cerca de la costa cholea al que está 100 metros más arriba. Y así sucesivamente nos agredimos. Cuando ocurre eso, el cerebro se pone en modo agresivo, porque la inclusión social, la aceptación, el respeto por lo que uno es fundamental, y cuando uno se siente agredido, entonces se pone en modo bestia, en modo de supervivencia. Utilizando un término técnico de nuestro grupo de investigación, se pone en animus jodendi. Entonces ya no es empatía, sino es todo lo contrario. El taxista que agredió a Mari, por ejemplo, ¿qué denota la conducta? Que está en un contexto de supervivencia, no puede ni siquiera pensar en una madre con su hijo, solo puede pensar en su apuro y se frustra porque ha tenido que frenar, y cómo libera su frustración a través de un insulto. Pero ese mismo taxista, si eso hace en una intersección, en una calle cualquiera, dentro de su casa debe ser una bestia, ¿no? O sea, porque si eso hace en la calle, ve una madre con un niñito en su casa, ¿cómo actuará? Y esto me da pie a hacerte la pregunta, según las investigaciones que he realizado, ¿cuál podría ser la solución? Porque muchas veces es, si mi vecino es agresivo y me grita, pues yo le grito más fuerte, ¿no? A eso están llegando. Sí, pero hay un segundo factor antes de ir a ese punto que es muy importante, y es las instituciones fuertes. Claro, entonces, no hay, pues. En Chile hay unos carabineros que tendrán por ahí algunos episodios de corrupción, pero no al nivel que se registran en el Perú. También en Colombia existe corrupción, pero el ranking en la percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, está mucho mejor Colombia comparado. Entonces hay un temor al castigo y que no lo voy a resolver con alguna plata en el juzgado o en la calle. Entonces esos son 2 factores fundamentales. No pasa nada, ¿no? Los árbitros no generan confianza, no hay árbitros. Exacto, con plata o con un primo resuelvo la cosa. Entonces en su casa, ahí que hay otro nivel, ¿no? En su casa generalmente debería de cumplir las normas y puede llegar a ser muy solidario, porque la tribu se reduce a la familia. Pero en la pospandemia hemos encontrado que ya ni la familia se respeta. Entonces ya el cerebro deja de estar en un modo de supervivencia para entrar en la frontera de la psicopatología, ya que, dicho en buen castellano, se termina de rayar y no respeta ni hasta su propia familia. ¿Rasgos psicopáticos? Por lo menos, y si no ya cuadros psicopatológicos, porque agredir a la familia son temas complicados. Ahora, es importante señalar, y gracias por la precisión, que la violencia familiar, la violencia de género, la violencia en general, no siempre está acompañada de un cuadro psicopatológico, sino de disparadores específicos. Entonces, puede haber buena conducta de la familia, pero puede haber también ya una generalización terrible, y eso es una alerta roja para la seguridad nacional. ¿Y usted cree que hay un antes y después en términos de la conducta del ser humano en su familia, en su pequeña tribu, antes, después de la pandemia? O sea, la gente se volvió más agresiva por este encierro que hubo, y ahora es que en realidad lo que estamos viendo ahora en las pantallas, en las noticias, a mí me llama tanto la atención porque ya es otro nivel. O sea, estamos hablando de gente que golpea, no sé, con esto que hemos visto, ¿no? De figura, con el hacha, con el rifle, con todo esto, ¿no? Con unas formas sumamente agresivas, ¿no? ¿Hay un antes y después? Lamentablemente, las estadísticas mundiales indican que sí. En el Perú, por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia hicimos una proyección basada en el SARS-CoV-1 y señalamos que entre un 30 y 45% de incremento en la depresión, que tiene, ojo, la depresión, una faceta de agresividad violenta.
La depresión no es solamente quedarse en cama, sino ser más reactivo y más violento en ciertos episodios. Y un estudio con una muestra muy grande de 19.000 participantes en el Perú encontró que había subido 5.5 veces. Y en el mundo el escenario es más o menos similar. Y no solamente vemos machetazos, vemos disparos porque le ponen mucha música, sino también estamos viendo guerras en el Medio Oriente, la invasión de Ucrania y una serie de episodios mundiales que reflejan este estado global. La vida social, la tranquilidad de tener una seguridad en cuanto a la salud son fundamentales, y eso generó una gran disrupción en la salud mental de los adultos y también de los adolescentes, que ahora ya son jóvenes adultos que han pasado un periodo fundamental en la socialización encerrados. Jorge, queremos recordar un video que se hizo viral en su momento. Ustedes también me darán la razón de que le falta el respeto a un joven, que le falta el respeto en plena vía pública a una persona, y que yo creo que va a graficar justamente lo que el tema que has tocado. Vemos el video, luego comentamos. Vamos a ver. Era una multa, señor. Que me ponga multa, me importa un pepino, mi viejo la paga. Brenda, ¿tienes el video? Entonces retírese a su casa, por favor, si no se va a poner su mascarilla. Porque mi perro está paseando, no me molestes. Ya, retírese a su casa, señor. Cerrarnos igualados ahí. Ya, retírese a su casa, señor. Igualados. Por favor. En una parte hasta que mi perro no me. Retírese, señor, por favor. No se quiere poner mascarilla, retírese, por favor. No me jodas, serrano de Retírese. mierda. Indio asqueroso. Ya. Eso es lo que eres. Ya, señor, no hay problema. Obligatorio, no es obligatorio. Yo sé mis derechos. ¿Qué te pasa? Señor, ¿cómo no va a ser obligatorio poner su mascarilla, señor? ¿Cómo no va a ser obligatorio? Te pueden poner una multa, señor. Que me ponga multa, me importa un pepino, mi viejo la paga. Mi viejo la paga. Ya, señor, entonces retírese a su... Mira, vamos a lo que ha dicho este chico, ¿no? O sea, a mí no me importa un pepino, ¿no? Mira, mi papá lo va a pagar. Y le exigían que se pongan la mascarilla en ese momento, ¿no? ¿Cómo usted ve ese comportamiento y esa forma de responderle a la autoridad que debería respetar? Sí, acá resaltaría dos aspectos porque podríamos haber media docena de factores. El primero es lo que se llama el sentido de derecho. Si una persona en un Ferrari y con una vestimenta del jet set en Nueva York se le enfrenta verbalmente al policía que le está recriminando, lo amarran y lo depositan en la cárcel. O en Chile nomás. O en Chile nomás. Y se acabó el problema. Y la gente entiende ese mensaje y con la policía no se mete. Claro, instituciones fuertes de nuevo. Exacto. Pero aquí, con un sencillo o con un familiar que es miembro del Consejo Municipal, se resuelve la cosa lamentablemente. Pero Jorge, pero un detalle. O sea, sí, yo sé que eso pasa también con de repente una posición económica elevada, pero en posición económica de repente menor o igual que el policía también pasa, ¿no? O sea, hace un mes un sujeto le ha robado la moto a un policía motorizado. O sea, eso yo creo que no lo ves en Estados Unidos, en Chile ni en ninguna parte, ¿no? Correcto. Y eso está relacionado con el segundo factor y se llaman los valores materiales. Entonces, lo que, en mi opinión, patéticamente este joven está demostrando es que en su cabeza cree que porque supuestamente es más blanco que el otro, lo cual también es cuestionable, ¿no? Que tiene más plata que el otro, se siente superior, y no solamente superior, sino con derecho a basurearlo. Entonces, ese es una galleta podrida que está en el Perú y en muchas partes del mundo. Solamente en otras partes del mundo son más solapas y acá somos más brutos, más descarados. Son más solapas porque no tienen el factor étnico tan potente como acá, ¿no? O sea, acá el factor étnico a veces, Perú parece Sudáfrica, la verdad. Pero bueno, vamos a ver otro video, ¿no? Donde se ve a un jovencito que también se zurra, que fue muy comentado, se zurra en la policía del Serenazgo y grafica claramente la actitud que tú nos has traído a cuenta, ¿no? La actitud de desprecio por las autoridades. Vamos a verlo. Esto ocurrió hace un par de Dame tu placa ahorita, dame tu placa en tu cara, dame mi placa, dame su placa. ¿Quieres que te grabe, huevón? Grábame. Te grabo, cuñado. Te grabo. Dame tu placa. ¿Qué, huevón? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí, huevón? Uy, moribol de mierda. ¿Por qué me empujas? Carajo de mierda. ¡Me has sacado sangre! ¡Mira mi sangre! ¡Cállate la boca, mierda! ¡Cállate!
¡Cállate! ¡Cállate! Está hablando tu viejo. ¿Entiendes? ¡Cállate! Quiten las marrocas y acá adentro. Mira la sangre. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Yo quiero su nombre de placa. ¡Cállate la boca! Yo quiero su nombre de placa. ¡Cállate la boca! Yo quiero su nombre de placa. Como le digo, buenas noches. Mi nombre es Fabio Toreno, Sereno Motorizado. Vengo a orientarle al señor, y a ser testigo, el señor Conserje, que estaba animando el licor y empezó a fumar. Ingresó, posteriormente salió a recoger su licor. Y al momento de recoger el licor es donde la agarra y le dice, madre, me va a botar, tú no sabes quién es mi familia. No le hice nada. Encima frente al Posterior, tranquilo, le digo, al motorizado, te mandan. Ahí sale en el video cuando le Y dicen empezó ya a decir, tu madre, muerto de hambre, te voy a botar, tú no sabes quién es mi familia, somos abogados y tú que lo. Y en eso viene por su y ahí donde yo lo agarro, abrazo, para que no ingrese a su domicilio. Y en ese momento es donde tumba la botella de licor y al momento de caerse, ahí es donde cerraron. Yo soy testigo casi. Señorita, usted ni siquiera llegó porque ahí está el conserje. Estaba Y usted como abogado está ahí en las cámaras, no nos van a mentir, ¿verdad? No, yo no soy abogado, señor. Ya, Yo soy el abusiva. padre del hijo. Entonces, señor, usted puede verificar las cámaras o preguntarle al señor conserje que está ahí, él ha visto todo. Así ha sido todo el procedimiento. Abusivo. Así ha sido. Ahora Posterior han venido los efectivos policiales. Ahora, jefe, tú no puedes obligar a una autoridad a que te quite algo. Y él me tiene que taclear y sacarme Cállate sangre. la boca. Cállate la boca. ¿Me tiene que taclear? Escúchame una cosa, hijito. ¿Ya? ¿Me tiene que taclear? Escúchame una cosa. Y ofrecer palma encima. Tú ya no eres un menor de ¿Y edad. eso por...? ¡Cállate la boca! Escucha a tu viejo. ¡Por Dios! Escucha a tu papá, te quiere ayudar. ¿Quieres que te reviente y no patadas enfrente de aquí de todo el mundo? No seas imbécil. ¿Ok? Hay momentos donde uno tiene que callarse la boca. Pero si me taclean. Cállate la boca. No se trata de taclear. Se trata que tú estás en un toque de queda. A ese estado de emergencia. Pero yo no he hecho nada. No se trata de que te están ligando licor, te digo. Bueno, ahí está el video que da para el análisis. Obviamente la actuación del padre en este caso sí llega a ser ejemplar porque tiene que bajar él a ponerlo al hijo, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, Jorge, la primera parte del video, ¿no? Cuando este joven se enfrenta, ¿no?, a los golpes, al sereno, a ver quién gana, ¿qué hubiese pasado? No voy a mencionar ningún distrito, ponlo tú en tu cabeza. ¿Qué hubiera pasado si esta escena se daba en un distrito de nivel socioeconómico inferior al que hemos visto esto como escenario? Sí, aparte del tema de la violencia y el desprecio, lo que podemos preguntar es, pero ante tanta agresión y habiendo policías, no solamente serenos, ¿por qué no cumplen su mínima función? Porque hay flagrancia y todo lo demás. Entonces uno se imagina que en este o en cualquier otro distrito puede ser que este sea un familiar de un congresista, que puede ser un empresario de grandes compañías o un empresario en un puesto del mercado. Entonces ese congresista va a tener influencia en los ascensos y eso va a ser sensible para que el general o el comandante le dé la orden de ¿por qué has hecho esto?, ¿no? Y si el congresista se toma a personal, va a exigir que lo manden a la Nanea, sí, a uno de los lugares más complicados. Puede costar caro intervenir como se debe. Entonces ahí tienen miedo. Entonces si queremos empoderar a la policía, tenemos que generar meritocracia, ¿no? Y número dos, y no estoy analizando este caso específico, sino en general, porque no se puede analizar casos específicos basados en un video, pero lo que podríamos ver es que es la transmisión de la violencia, porque la forma que el padre corrige a su hijo está amenazando a agarrarlo a golpes. Claro. Entonces se desarrolla una suerte de gestión por la fuerza que él ha interiorizado y como se siente poderoso, quiere usar la fuerza verbal, la fuerza clasista, económica o lo que sea para ir en contra de la autoridad, que de autoridad no tiene nada. Y a eso voy, ¿no? Porque entonces, doctor, lo que tendría que pasar acá, usted decía el tema de la autorregulación, o sea, cada uno que sepa controlarse, porque ahí evidentemente el chico no lo hace, el papá también está desesperado, o sea, se hace como una especie de cadena. El punto uno es eso, ¿no? Cada ser humano autorregularse. Sin embargo, tan importante como esto es, entiendo eso, de fortalecer el tema de la autoridad acá. ¿No es cierto? O sea, no solamente la policía, serenos, ¿no? Porque como ya el problema tenemos aquí planteado, ¿no?
la solución también sería interesante, porque no son casos aislados. En el Congreso de la República también ha habido más de un escenario, ¿no? Y justamente es lo que vamos a ver ahora, cuando intenta ingresar al Congreso y se enfrenta a la policía, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasó en el Congreso y regresamos acá. Pero acá hago hincapié en que es en el Congreso, o sea, el Congreso, el primer poder del Estado, se llaman ellos, ¿no? El primer poder del Estado, donde se le falte respeto a un policía. Ese es el video que pedimos para poder graficar ya el colmo de los colmos, ¿no? Bueno, y el policía termina agradeciendo después de esa agresión, ¿no? Pero le dice, ya te fregaste. Ya te fregaste, que es justamente lo que acusa Jorge Yamamoto, ¿no? ¿Te acuerdas de ese video? Sí. ¿Lo tenemos, Brendino? En un ratito, ya no pasa nada, en un ratito lo podemos ver, ¿no? Entonces, lo que le preguntaba, ¿no? El problema está planteadísimo, pero ¿cuál podría ser la solución para que las cosas puedan cambiar? ¿Tenemos la esperanza de que sea así? Así es. Yo diría acá 3 cosas. La primera de ellas es que efectivamente nos escandalizamos de que eso ocurre en el Congreso, pero en la práctica el Congreso constituye lo peor que hay en el Perú. Si nos vamos a un asentamiento humano, a una comunidad andina, ahí hay democracia, diálogo, respeto. Pero, ¿qué ocurre? Ahí saben elegir a sus autoridades, pero el sistema democrático es tan perverso que terminamos eligiendo a lo peor y lo más interesado. ¿Qué te parece si vemos el video? Muy bien. Ahorita, en el Congreso de la República, un asesor fujimorista. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Yo te he tocado a ti? No, he tocado acá. A ti no. A ti no te he tocado. Tranquilo, señor. Señor, un ratito. Señor, está prohibido. Bien huevón, ¿no? No me metas la mano. Puta, te jodiste. Ya, señor. Aedo, te jodiste. Gracias. Al final, gracias, señor, dice el policía. Claro, una manera de calmarlo, ¿no? Pero ese tipo de amenazas, no voy a... Te fregaste. Decirlo, te fregaste. Y lo apunta con el dedo, ¿no? Y se salió con la suya. Y ni siquiera es un congresista. Era un asesor. Claro, es un asesor. Es un asesor. Y entonces, ¿ahí qué debió pasar? La policía debió ser mucho más firme, entonces, y llevárselo intervenido o algo. Primero, no dejarlo entrar, porque ¿qué pasa si efectivamente era un buen actor y que iba a cometer un atentado en el Congreso? Claro. Sí, pero no se identificó. ¿Y por qué tiene miedo la policía? Tanto miedo. Porque no estamos en un sistema meritocrático. Es decir, en la meritocracia yo cumplo mi deber y soy felicitado. Pero hay reglas ocultas, como que los congresistas van a facilitar ascensos, como que este señor, si es tan agresivo, debe tener un hermano o primo o compadre general, y que el general no va a ser meritocrático, sino va a ser argollero. Entonces, mejor no me meto con esos que tienen señales de poder. Y el problema es que eso baja en cascada, y el que no tiene primo se cree que tiene primo, y generamos la cultura de la matonería, ¿no? Tú no sabes quién soy yo, qué conocidos tengo, y ahí, en vez de respetar las normas, el más patán y el más teatrero es el que termina saliendo adelante. Pero Jorge, yo creo que en pleno 2024, esa del tú no sabes quién soy yo, no sabes quién es mi papá, yo creo que ya es... ¿A quién le funciona eso, no? O sea, yo creo que eso es algo que como sociedad deberíamos erradicar. General del aire. Porque uno queda como un payaso diciendo esa clase de cosas, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. Uno va a quedar mal. Ahora, solamente una reflexión. La policía de repente le teme a la hora de actuar al clasismo, al precisamente eso, no sabes qué puedo hacer yo para perjudicarte, no, ese es un tema que te lo voy a dejar ahí. No sin antes ver un video de un actor que estaba paseando al perro y también se enfrasca ahí, tiene un mal momento con una vecina en Miraflores. Vamos a verlo. A ver. No, pero es que no tienes por qué tratarme así. Me estás haciendo un escándalo porque ¿Cómo se llama? De los perros y la gente tiene que recoger. Acá están mis bolsas. Sí, yo no he hecho nada. ¿Cuál es tu nombre para tratarme así? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? También con su perro de mierda que lo trae aquí ¿cómo se llama? A usar mi casa de meadero. ¿Qué te habrás creído? Esta señora está totalmente descontrolada. Ahí está. ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Fuera de mi casa! ¡Mierda! Con tu perrucho horroroso.
La señora está diciendo que va a comenzar a poner... Claro, este video se hizo absolutamente viral y acá hablamos de todo lo que usted nos ha dicho en esta entrevista, ¿no? El tema de los valores de la convivencia, la autorregulación, porque ahí la señora se fue literal de los insultos a los golpes. Sí, acá hay que añadirle una capa y es que uno tiene varios subsistemas en el cerebro, ¿no? Ahora estamos dialogando razonablemente, salimos y por una secuencia oscura de circunstancias nos podemos poner en modo bruto, en modo salvaje y podríamos tener ese tipo de comportamientos. Por eso la autorregulación básicamente consiste en ser mínimamente inteligente y evitar estas reacciones primitivas y mantener el cerebro relativamente racional. Porque la autorregulación no es una obra parroquial de ética, es una obra de inteligencia, es darnos cuenta de qué estamos haciendo y qué consecuencias van a tener. Porque hemos visto que todos estos comportamientos irracionales, absurdos, negativos, que después se van a arrepentir, están viendo que son grabados. Entonces ahí ya no hay conciencia, estamos en modo perro bruto. Y la autorregulación nos puede evitar terminar en la cárcel, en un escándalo público, pero en el lado positivo, las personas que desarrollan la autorregulación tienen mejores notas en la escuela. Pero eso ya es salud mental, ¿no? O sea, ni siquiera llegamos al cuadro psicopatológico, porque las personas pueden tener episodios de desregulación. Pero eso ¿qué recomienda para, digamos, el común de los mortales nos autorregulemos, ¿no? Porque muchas veces estos impulsos son muy poderosos, ¿no? Estos demonios son muy poderosos. Sí, por ejemplo, hace poco acaba de salir una norma en la cual los colegios tienen que hacer un escaneo de salud mental. Eso es bien cuestionable porque que se haga de manera adecuada y que no se pague un sencillo para tener el certificado es lo más probable. Pero eso se está haciendo en otros países y se detecta, por ejemplo, las personas que tienen una alta reactividad y una baja regulación desde pequeños. Y se les ponen en programas especiales para que de adulto no desarrolle eso. Al margen de estas personas muy vulnerables que después pueden terminar en la cárcel, tienen muy alta probabilidad de terminar por crimen violento, en las escuelas se van formando módulos a lo largo de todo el desarrollo de autorregulación y es una gran inversión y es un gran vacío en nuestro sistema educativo. Ya, llegamos tarde. Para las empresas es un gran negocio, pero no conocen la importancia de este proceso, van a ser más puntuales, más productivos, menos accidentes y con módulos de autorregulación pueden aumentar su productividad y hacer patria, porque mejorar la autorregulación, como hemos visto, es un gran aporte a la conducta cívica del Perú. Exactamente. Bueno, Jorge, ahí están entonces algunas recomendaciones y yo creo que respetar a las autoridades es fundamental, ¿no? Sobre todo a la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros, por graficar este tema tan complejo. Quedas invitado para hacer una segunda parte definitivamente porque hay muchas cosas que quedan en el tintero. Honestamente, muy interesante escucharlo usted. Muchísimas gracias.